Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la que es ya la segunda jornada de este encuentro global de directivos de la salud que organiza Redacción Médica con el auspicio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud y que cuenta con el apoyo de AVEX, Excelencia Robótica, Air Liquid Healthcare, Cardiva, Fresenius Medical Care y Gilead. En las mesas que nos ocuparán a lo largo de esta mañana, cuestiones como si se gestionan los centros de salud basándose en los resultados en salud o si podemos hablar de modelos de retención de talento, son temas que nos van a ocupar a lo largo de esta mañana. Es por ello que con todos estos temas de alta calidad queremos agradecer desde Redacción Médica el trabajo del comité organizador. Precisamente, para empezar a hablar de ellas, vamos a iniciar esta segunda jornada, no sin antes recordarles que, al igual que ayer, el encuentro se está siguiendo por streaming en directo a través del canal oficial de YouTube de Redacción Médica y también a través de la plataforma Zoom. Y, de hecho, y ya tienen publicadas noticias en nuestro periódico, todas las mesas de este encuentro tendrán una cobertura informativa en nuestra cabecera. Y sin más dilación, vamos a arrancar ya con una mesa, como les comentaba, sobre el debate, la cuestión de si se gestionan los centros sanitarios basándose en los resultados en salud. Es una mesa que modera Pere Val Rivera, que es director gerente del Laboratorio de Referencia de Cataluña y secretario general de SEDISA. Muchas gracias. Bien, buenos días. Empezamos esta primera mesa de la jornada de hoy con la cuestión que nos ocupa, que realmente sí se pueden medir y sobre todo tener en cuenta en la toma de decisiones el valor de las acciones que hacemos, que nuestras organizaciones hacen en sus pacientes. Como ustedes saben, desde las publicaciones, todo el origen de estas palabras, las publicaciones de Porter, de su libro Redefiniendo la atención sanitaria y el artículo en el New England de hace casi 15 años sobre qué es el valor de la atención sanitaria, a partir de ese momento empezamos a hablar de valor, de resultados en salud y superamos o prolongamos la época de los años 90, principios de los 20, de la medicina basada en la evidencia. Es una sin solución de continuidad. Pero la cuestión que les he planteado a los ponentes es si aparte de hablar y escribir hacemos alguna cosa más desde nuestras organizaciones. Desde SEDISA saben ustedes que sí, hacemos más cosas. Hemos puesto en marcha en esta línea el Observatorio de la Gestión Basada en Valor y antes, previamente, habíamos hecho diversos trabajos y publicaciones respecto al Do Not Do, el qué hacer y qué no hacer en la práctica clínica. Y así la pregunta que les lanzo a los miembros de la mesa, que ahora les presentaré, es si aparte de una moda y de una palabra obligada en cualquier foro directivo, la gestión basada en valor y el resultado en salud son una realidad y cuál es esta realidad. Para ello tenemos 4 ponentes de lujo, de los cuales no voy a leer el currículum porque entonces no tendríamos debate, que son, en orden de su intervención, Juan Antonio Álvaro de la Parra, director general de la Red Pública de Quirón Salud; Soledad Gallardo, gerente del Hospital Comarcal de Inca; Eloína Núñez, gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza y compañera de la Junta Directiva de SEDISA; y Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, gerente del área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noreste y Sierra de Cádiz. En orden de intervención, lo que les hemos planteado, como les comentaba, es que durante 10 minutos, para dejar estos 10 minutos posteriores a las preguntas de los asistentes, si pueden responder a las preguntas de si la atención sanitaria basada en valor y los resultados de salud son solo una moda, como decía, cuál es su experiencia y cómo ha evolucionado el peso de los resultados en salud en la atención a los pacientes y en la gestión de los centros, el presente y el futuro, cómo los medimos, cómo seguiremos esta evolución de los resultados en salud y si tomamos decisiones en base a estos resultados. Y una pregunta concreta que es, en su opinión, ¿qué hace y qué debe hacer la Administración sanitaria respecto a su interrelación con los centros sanitarios en base a estos resultados en salud? Empezamos con Juan Antonio. Muy bien, pues buenos días a todos y gracias por invitarme a participar en esta jornada. La primera pregunta es que si esto es una moda, ¿no? Bajo nuestro punto de vista no es una moda.
más en una organización como la que nosotros gestionamos, que gestionamos un modelo de cápita, donde al final lo que tenemos que hacer es intentar hacer solo aquellas cosas que generen valor. Y nosotros medimos el valor de dos maneras, ¿no? Por un lado, el valor desde el punto de vista de la organización. Y cuando decimos medir el valor desde el punto de vista de la organización es eliminar todas aquellas actividades que no aportan valor a la segunda parte, que es la otra parte que yo decía, o que hablaba de dos tipos de valor: valor de la organización y valor para lo que representa valor para el paciente. Entonces, muchos de los actos clínicos que se hacen en las organizaciones realmente no aportan ningún valor al paciente, y si no aportan ningún valor al paciente, pues a su vez tampoco aportan ningún valor a la organización. Entonces, no es una moda que venga para estar un tiempo hablando de ella, sino yo creo que se va a quedar. Hay muchas cosas que influyen y que claramente se ponen de manifiesto. El gasto sanitario crece muy por encima de lo que crece el Producto Interior Bruto de los países, y la única forma de poder, no voy a decir igualarlos, pero por lo menos que el gasto no crezca en la misma medida, es quitar todas aquellas cosas que se hacen en las organizaciones que no generan valor. Entonces, es como una necesidad obligatoria para todos los que estamos en el sistema sanitario. Luego, en cuanto a la segunda pregunta que me has hecho, ¿qué experiencia tenemos nosotros? Bueno, como decía, nosotros gestionamos en Madrid, en el área de Madrid, pues 4 hospitales que tienen prácticamente 900.000 habitantes y se financian mediante un modelo de cápita, que de alguna manera estamos pues asegurando el riesgo de esos pacientes a lo largo de la duración de un contrato. Entonces, no nos queda más remedio pues que gestionar pensando en 3 cosas que son la estrategia que seguimos, ¿no? Es en pensar en qué cosas hacemos que mejoren la salud de los ciudadanos a los cuales damos cobertura, qué cosas hacemos que generen la satisfacción del nivel de los pacientes, porque son aquellos los que nos eligen y los que van a, por así decirlo, marcar el rumbo y el futuro de los hospitales. Y tercero, el tercer parámetro que tenemos pues es la eficiencia, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en la eficiencia, pues toda nuestra filosofía se basa en la digitalización y en el uso del Big Data, y trabajar dentro de la organización en los procesos clínicos. Y ahí es donde claramente, analizando, como decía, los actos clínicos que generan valor para el paciente, es donde buscamos de alguna manera sacar bastante o mejorar la eficiencia de los centros. Tenemos bastante experiencia en esta forma de trabajar, no como nos gustaría, porque es un cambio importante, y un cambio importante que hay que introducir en los que están en el día a día de la actividad asistencial, que es en los profesionales sanitarios. Sí que en esta forma de trabajar, durante los últimos 2 años, lo que hemos hecho ha sido crear grupos que nosotros llamamos grupos de talento, que son médicos que están habituados a trabajar con esta filosofía, con la digitalización, con el Big Data, y eliminar todo aquello que no genera valor en la organización. Y lo que queremos de alguna manera es que sean ellos los que empiecen a difundir la estrategia en el resto de la organización, y no sea simplemente el equipo directivo. Son pasos los que vamos dando. Nosotros llevamos ya también más de 1 año y medio hablando de los PRON y de los PEN, que es meterles en la cabeza a los profesionales que la actividad que se realice pues se haga desde el punto de vista de lo que espera el paciente, ¿no? Entonces, tenemos ya como más de 20 procesos que están orientados a PRON y a PEN, que nos dan indicadores que son los que introducimos en los procesos clínicos. Ya no solo hablamos de indicadores de gestión a nivel de pues, la estancia media, reingresos, sino hablamos del nivel de lo que espera el paciente, ¿no? Entonces, cuando a un paciente, pues tenemos distintos ejemplos, ¿no? Cuando a un paciente lo operan de un cáncer de próstata,
ya preguntamos qué es lo que espera el paciente, no solo en los resultados clínicos en cuanto a cuántos días ha estado en el hospital, si ha consumido muchos recursos, si el tiempo de recuperación ha sido corto, sino lo que le preguntas es lo que él espera, ¿no? Y espera dos cosas, ¿no? Pues si no tiene incontinencia y si no se queda impotente, ¿no? Entonces todo eso es lo que intentamos medir en los procesos clínicos. En cuanto a la tercera pregunta, si tomamos decisiones en base a estos resultados, pues sí, cada vez más organizamos toda la gestión de los procesos clínicos con la información que tenemos. También contamos con una ventaja, que llevamos 18 años de una historia clínica electrónica muy estandarizada, intentando conceptos básicos que son necesarios, como son antecedentes en salud, distintos parámetros que no se recogían, pues nuestra forma de trabajar es que son campos obligatorios que nos permiten luego gestionar los datos de una manera diferente a la que se hacía para ver los resultados en salud o para cambiar procesos. Y en cuanto a que la cuarta pregunta era si la administración le da valor, pues yo creo que ahí hay un camino muy importante que recorrer, porque realmente mi opinión es que no le dan el valor suficiente y el peso suficiente en mirar los resultados en salud y no seguimos midiendo pues parámetros que lo que le preocupa al político, que son a corto plazo, y sin embargo a medio y largo plazo lo que generaba valor en una población es trabajar en estos conceptos de salud, y ahí hay un largo camino de recorrer. Quizá hay organizaciones como pueden ser las compañías aseguradoras, ¿no? Que sí que trabajan mucho más pensando en el valor. O sea, no hagamos tantos actos repetitivos, sino que hagamos aquellos actos que de verdad tienen sentido. Y eso es un cambio en el modelo. Yo creo que los cambios que están produciéndose en las compañías aseguradoras pues irán entrando en las autoridades sanitarias para ir trabajando de esta manera. Y si miras hacia afuera, o sea, hay organizaciones de Kaiser Permanente, que nosotros, por ejemplo, lo miramos bastante, pues es una organización gestionada por médicos que ya claramente gestiona pensando en el valor de lo que se está haciendo en cada acto médico. Y bueno, yo creo que he contestado a las Perfecto. preguntas. Y además te has ceñido estrictamente los 10 minutos. Muchísimas gracias. Sol. Bueno, pues, a ver, para empezar con la etiqueta esa que has puesto del tema de la moda, si es una moda que dura mucho, ¿eh? Es una moda que, como has comentado antes, hace 15 años que estamos hablando de eso, y que además yo creo que está muy vinculada con otra moda, que es la moda de poner al paciente en el centro del sistema. Está absolutamente correlacionada, ¿no? Si volvemos a la ecuación de Porter, que decía que pues, el resultado que importa al paciente en función del coste que eso supone, yo creo que la parte más difícil es el numerador. Porque una de las cosas que hace que sea más difícil desplegar una asistencia, una sanidad basada en valor, es fundamentalmente el hecho, bueno, primero en sanidad no somos muy rápidos implementando nada, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero eso es debido a la propia naturaleza del sistema de salud, ¿no? El sistema de salud es un entorno, un sistema tremendamente complejo, probablemente de los ámbitos más complejos que hay. Cuando hablamos de valor, hablamos de la necesidad de poner de acuerdo no solamente interniveles, niveles esenciales diferentes, sino organizaciones diferentes y, desde luego, profesionales diferentes. Con lo cual, esa complejidad enorme que para llevar a cabo un proceso es la que hace que muchas veces el despliegue sea mucho más complejo, mucho más lento que a lo mejor en otro tipo de organización. Entonces, esa es la primera parte. ¿Moda? No, espero que no. Porque cuando hablamos de poner al paciente en el centro del sistema, lo que nos falta es la metodología para hacerlo. ¿Cómo hacemos eso? Porque es un discurso políticamente correcto, esta mañana lo hablábamos, nadie puede decir otra cosa que no sea esa. El paciente tiene que estar en el centro. El problema es que cuando vamos a desplegar eso, el despliegue es muy heterogéneo. El despliegue depende de muchísimas cosas y la verdad es que es poco real. Y eso tenemos que ser humildes.
Hablamos mucho del paciente, pero el paciente participa muy poco en la toma de decisiones y participa muy poco en el diseño de las estrategias y en el diseño de la asistencia sanitaria todavía hoy. La buena noticia es que seguimos hablando de ello. La mala noticia, que tenemos que seguir trabajando en ello. Cuando hablamos de sanidad basada en valor, asistencia basada en valor, yo creo que hay un elemento importante que es el consenso, estar todos de acuerdo en lo que entendemos por valor. Porque, claro, el otro día leía un artículo que me pareció súper interesante, que lo que hacía era era un análisis discursivo de lo que supone valor en función del actor, ¿no? Entonces, para el paciente, valor es una cosa, para la administración es otra cosa, para el profesional es otra cosa diferente. Y luego había un segmento crítico que habla de una cosa que se llama utopía de fabricabilidad, que dice que a veces el valor es un intangible a la que pretendemos asignarle un valor monetario y que eso es imposible. Entonces, al final tenemos que conciliar todos esos conceptos, ¿no? Porque para el paciente el valor es aquello que es importante para él. Pero muchas veces lo que es importante para él son elementos que a lo mejor entran directamente, entran en confrontación con lo que es importante para la administración. Y fundamentalmente el paciente lo que quiere es la información. Información para poder tomar decisiones, información para poder elegir. Para la administración está muy volcada sobre todo en aquellas cosas que no aportan valor, es decir, la negación del valor. Aquello que supone una inversión económica que realmente no es eficiente, que realmente entorpece el proceso, que lo encarece y que no tiene un impacto claro sobre el resultado final o incluso un impacto negativo. Entonces, la administración tiene ese concepto de valor diferente, ¿no? Luego tenemos al profesional. Para el profesional es aprendizaje. El valor es aquello que te aporta, aquella información que tiene que te permite mejorar cada día la práctica asistencial. Entonces, tenemos diferentes conceptos, diferentes visiones y lo primero es establecer un consenso. Los críticos con este modelo dicen que, pues lo que he comentado hace un momento, ¿no? Que esa utopía, ¿no? De intentar monetizar, intentar comparar, intentar identificar y clasificar elementos que son muy personales, percepciones muy subjetivas de la persona a veces y que son muy difíciles de comparar porque más vienen muy condicionadas. Es decir, la intervención en salud supone un porcentaje muy pequeño del resultado en salud, porque el resultado en salud viene condicionado por muchísimas cosas, muchísimos elementos. Tiene que ver con el contexto social, socioeconómico, político, cultural, biológico de la persona. Todos esos elementos son elementos que son ajenos a la intervención pura del sistema de salud, ¿no? Entonces, claro, es difícil. O sea, lo primero, yo creo que tiene que haber un consenso a nivel nacional, por lo menos, de lo que entendemos por valor. Porque luego hay una serie de cosas que creo que son importantes también, ¿no? Y es que cuando nosotros ponemos encima de la mesa que el valor es aquello que es importante para la persona, tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Para todas las personas es importante lo mismo? ¿Tenemos que establecer sistemas que estén estandarizados? ¿O tenemos que establecer sistemas que sean tan individualizados que nos permitan ajustarlos a cada persona que tenemos delante? Yo creo que las organizaciones están haciendo un esfuerzo importantísimo en este sentido. Unas más, otras menos, está habiendo muchas iniciativas, ha habido organizaciones que ponen en marcha sistemas que son bastante sólidos metodológicamente, otros que a lo mejor son iniciativas más basadas en la buena voluntad, pero quizás un poco más frágiles metodológicamente. Entonces, ahora mismo estamos en un campo yo creo que muy interesante, porque hay una enorme variabilidad y heterogeneidad de iniciativas y lo que pasa es que también se está trabajando mucho en lo que es la cuestión conceptual y metodológica, ¿no? Ahí tenemos que ir aprendiendo. Pero yo creo que hay varias preguntas que se formulan cuando nosotros decidimos que vamos a trabajar en este sentido. Y es, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, un estándar de ICHOM, ¿no? Por ejemplo, el del embarazo, parto y puerperio. Claro, al final estamos hablando de indicadores que hasta ahora han sido muy difíciles meterlos en el mismo saco, ¿no? Entonces, cuando nosotros, si planteamos el tema de una financiación por resultado, tenemos que plantearnos y cuestionarnos y reflexionar sobre si todos los resultados que de repente intervienen en el proceso van a valer lo mismo, si les vamos a dar el mismo valor y si los vamos a pagar de la misma manera. Por ejemplo, ¿va a valer lo mismo cualquier indicador de mortalidad o morbilidad en el proceso de embarazo, parto o puerperio que el indicador de vínculo materno-infantil?
Yo no respondo a la pregunta, solamente la hago, ¿eh? ¿O va a valer lo mismo la mortalidad perinatal que, por ejemplo, una lactancia materna eficaz o con establecimiento del vínculo materno-infantil que sea eficiente, o de la confianza en el rol como madre? Y estoy cogiendo indicadores del estándar de ICHOM, ¿eh? No son indicadores que diga yo. Es decir, para el financiador tenemos que preguntarnos si realmente estamos, cómo vamos a pagar eso, de alguna manera. Y luego, vigilo el tiempo para no pasarme, luego hay una serie de preguntas más que yo creo que también son importantes que nos hagamos, y es, claro, nosotros al final vamos a tener una cantidad de datos ingentes, un mar de datos. Ya lo tenemos, de hecho ya lo tenemos. Cuando nosotros empezamos a preguntarle al paciente, empezamos a preguntarle sobre su experiencia, sobre sus preferencias, empezamos a retroalimentar ese proceso en función de lo que el paciente necesita, intentando generalizar, porque claro, luego además, como os he dicho, allí no sé si tenemos que llegar a particularizarlo o no, ¿no? Pero cuando vamos a tener esa barbaridad de datos, tenemos que seleccionar cuáles son los datos que nos importan, cuál es el dato realmente que es crítico, cuál es el dato que realmente te da información sobre cómo está evolucionando el proceso. Ahí tiene que haber nuevamente un consenso, porque yo no puedo elegir un dato que no sea el mismo dato que está eligiendo el hospital con el que me tengo que comparar, evidentemente, ¿no? Por tanto, tiene que haber un trabajo de consenso de lo que realmente es importante, de cómo seleccionar el dato que está perdido entre ese mar de datos, ¿no? Y que tenemos que hacer un esfuerzo en hacer análisis de datos masivos que sean compartidos, que es el que precisamente nos va a permitir compararnos, porque si no, seleccionar un indicador que no puedas comparar no sirve de nada. La única gracia del indicador es precisamente dónde te colocas respecto a los demás, si no, es que no importa ni que lo midas. Y luego hay un elemento más, ya para acabar mi reflexión, que es en el momento que tú le preguntas al otro, que tú le preguntas al paciente sobre cuáles son sus preferencias, cuál es su vivencia, cuál es su experiencia, cómo recupera, cuál es su nivel de recuperación de su capacidad funcional, por ejemplo, tú estás adquiriendo un compromiso tácito con el paciente. Entonces, estamos bajando a un nivel micro. Si tú adquieres ese compromiso tácito mediante una pregunta, estás obligado a dar una respuesta. Y si no la das, si te quedas únicamente en el análisis de datos, en la captación de datos, que nos va a servir para tomar decisiones de gestión, pero que al paciente en ese momento no le va a servir de mucho. O sea, tendrá probablemente un recorrido más a nivel meso y macro, pero a nivel micro pues posiblemente no tanto. Si tú adquieres ese compromiso con el paciente, tienes que estar dispuesto a darle una respuesta. Y eso supone que en el fondo estás ampliando el proceso, porque estás haciendo emerger cuestiones que hasta ahora no mirábamos de frente. Si tú le preguntas a un paciente, por ejemplo, en un proceso de cáncer de colon, si tiene una disfunción sexual o si tiene dolor, al final lo que estás diciéndole es, bueno, y si eso sucede, te voy a dar una respuesta. Con lo cual, al final, no es que estés encareciendo el proceso, es que lo estás ampliando. El proceso tal como lo conocíamos hasta ahora, con su inicio, sus proveedores y su final, al final está ampliándose. Eso lo tenemos que tener en cuenta también, ¿eh? Es decir, hay una parte, la parte de la administración, en el cual el no hacer lo que hace es ir precisamente a incrementar la eficiencia, pero desde el punto de vista del paciente posiblemente lo que estamos haciendo es adquiriendo la obligación de dar respuesta a muchas de las necesidades que hasta ahora no habíamos puesto encima de la mesa y que, por tanto, eso es un compromiso que también adquirimos con él. Entonces... Muchas gracias, Sol. También te has ceñido perfectamente a los 10 minutos. La tercera ponente es Eloína Núñez. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por esta invitación a Redacción Médica para hablar de un tema, ¿no?, como es los resultados en salud. Y esa primera pregunta que nos hacías a todos, Pere, de si es una moda, yo diría más que una moda, que son tendencias. Yo me remitiría y hablaría cuando empezamos con la calidad, ¿no?, los que llevamos mucho tiempo en gestión, cuando empezamos a hablar de calidad, luego empezamos a hablar de procesos, ahora estamos hablando de resultados y evidentemente de valor. Entonces son tendencias dentro de la gestión que evidentemente no pueden nunca ser una moda, porque si fuera una moda desaparecerían, y yo creo que todo esto lo que vamos haciendo es avanzando sin duda a la hora de gestionar, ¿no? En cómo han evolucionado pues, el peso de los resultados en salud. Bueno, pues
quizá pues Soledad ha hecho una relación de todo, cómo debe ser, lo que debería ser, cómo lo hacemos, ¿no? O cómo deberíamos hacerlo. Pero realmente yo pondría encima de la mesa, evidentemente, que hemos avanzado, sin duda, con respecto a cómo estábamos y de dónde veníamos, pero el tener que basarnos en resultados conlleva recoger una información muy precisa, una información muy completa, que todos digamos lo mismo, que todos escribamos igual, para poder compararnos, porque yo me voy a mi comunidad autónoma y llevamos pues muchísimos años con una historia clínica única, con, bueno, pues con todos haciendo lo mismo. La historia clínica en cualquier sitio, incluso en los centros concertados, pues se lleva a cabo de la misma manera, pero evidentemente cuando queremos compararnos y estamos organizados en 7 áreas integradas, donde son 7, como quien dice, 7 grupos de donde salen los datos, pues nos encontramos con una gran variabilidad, ¿no? Entonces, lo fundamental y lo que tenemos que ver es ir haciendo iniciativas en donde realmente podamos escribir y hablar todos de lo mismo. Si ya nos vamos al paciente, como hablamos del paciente, pues José Antonio o Juan Antonio decía que él le preguntaba lo que quería ese paciente, lo que esperaba, ese proceso más personalizado. Yo probablemente bueno, pues en el sistema público y al menos en el área que yo llevo, quizás si yo le pregunto al paciente me dirá que lo opere cuanto antes, que le haga la consulta cuanto antes, que le haga todo en el mismo día y que le resuelva el problema lo más rápido posible. Ya no entra incluso, ¿no? Hacemos luego encuestas de satisfacción para ver cómo ha sido, pero realmente el paciente en estos momentos, o al menos en el sistema público, creo que es una de sus prioridades. Deciros también que vamos por partes, es decir, hablar así de resultados en salud en general es difícil, es complejo, es muy difícil compararnos, yo lo digo por la experiencia que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Nosotros, por ejemplo, hemos creado una plataforma que cuando fue todos aquellos fondos que había en el año 2009-2011 de los Innovasaudes, los hospitales 2050 que hicimos en nuestra comunidad, creamos una plataforma que además le llamamos Exin, como los Exin Castillos, no sé, algunos nos acordamos de esos Exin Castillos, es decir, cómo íbamos engranando, ¿no?, para crear pues al menos una plataforma de datos, que los datos los tenemos, ese Big Data lo tenemos, pero luego para analizarlos, ese análisis tiene que ser mucho más exhaustivo. Yo pienso que tenemos muchísimo que trabajar en ese aspecto para poder tomar decisiones que igual que a nivel micro el paciente con el profesional dentro de su actividad clínica, seguro que trabaja con esos resultados y tiene toda la información. Yo creo que a nivel meso sí que tenemos que trabajar en ese sentido. Lo estamos haciendo, por supuesto, pero creo que tenemos que hacer una confluencia de a qué llamamos cada cosa para luego poder compararnos. Si ya dentro de una comunidad autónoma nos es difícil, yo no sé lo que puede ser dentro de todas las comunidades autónomas. ¿Qué medimos? Pues medimos procesos, medimos sobre todo actuaciones, medimos actividad, tenemos esa mala forma de solo medir actividad, cuántas consultas hacemos, cuántas intervenciones, es decir, pero no medimos o nos cuesta medir cómo lo hacemos, cómo lo estamos haciendo y si realmente, y hablando de valor, todo eso que hacemos aporta valor. Porque cuando hablamos con los profesionales clínicos nos damos cuenta y te dicen es que no sé por qué estamos haciendo tal cosa, pero se sigue haciendo. Y yo realmente pondría encima de la mesa, o sea, cómo tenemos que avanzar para que esa unidad entre profesionales, entre los gestores y el paciente podamos tener todos el mismo lenguaje. Y luego dentro de los resultados, pues claro, cuando hablamos de resultados, pues tenemos resultados clínicos para el profesional, tenemos los resultados económicos, muy importante, la sostenibilidad, que nos olvidamos un poquito de ella, pero tenemos también esos resultados de gestión y esos resultados humanísticos, que son importantes y en donde el paciente sí que tiene mucho que opinar. Cada vez opina más, pero realmente el paciente hay que explicarle bien
qué es lo que se le hace, cómo se le hace, y luego tener ese feedback, ¿no?, dentro del propio profesional y dentro de la dirección de realmente qué es lo que a él le aporta valor. Porque muchas veces lo que le aporta valor al clínico no es lo que le aporta valor al profesional. Por lo tanto, pues bueno, hemos modificado actuaciones en los equipos directivos con respecto a todo esto. Desde luego, yo creo que todos, cuando queremos tomar decisiones, nos basamos en los resultados. Hablamos con los pacientes, hablamos con las asociaciones, cuando queremos introducir pues mismo medicamentos, ya hacemos un conglomerado. Antes no teníamos al paciente, como bien decimos, en el centro del sistema, no nos importaba. Ahora sí que los acoplamos y a lo mejor las decisiones muchas veces son en función de lo que el paciente considera que le va a aportar, o mismo incluso en determinados tratamientos, como pueden ser todo el tipo de estos tratamientos que tienen alto coste y tienen un alto impacto, pues evidentemente ver cómo el paciente lo recibe. Y a nivel de administración sanitaria, pues un poco en función a qué llamemos administración sanitaria, si a tu comunidad autónoma, si al ministerio. Es decir, yo creo que tenemos que ir avanzando poquito a poco, yo creo que todas las comunidades lo estamos haciendo y tenemos que hacer ahí un conglomerado de resultados en donde no solo sea el resultado clínico, sino ese resultado económico, de gestión y humanístico que se corresponde sin duda con los pacientes. Perfecto. Muchísimas gracias, Eloína. Y el último turno para Miguel Ángel. Bueno, pues buenos días. Lo primero, agradecer a SEDISA y a Sanitaria 2000 la invitación para participar en este foro y muchas gracias a todos los compañeros por vuestra presencia. Yo creo que a lo largo de ayer por la tarde y hoy por la mañana se tratan asuntos, se habló de datos, se ha hablado bastante de valor y yo creo que me centraré un poquito más en resultados. Agruparé un poco las preguntas que tú planteas y haré una reflexión sobre lo que entiendo como resultados, siendo una persona que a lo largo de todos estos años como directivo en la gestión he puesto mucho empeño en la obtención de resultados. Por lo tanto, siempre los resultados van acompañados de poner en valor todas las acciones necesarias para conseguir buenos resultados. Si nosotros nos vamos a definiciones, una definición cualquiera de resultado que sería de la Real Academia, que bueno, pues con determinadas acciones conseguimos una serie de efectos, ¿no? Que es lo que sería el resultado. Y el resultado en salud, que trata de cuantificar, de analizar e interpretar los efectos de distintas intervenciones sanitarias en condiciones de práctica médica habitual. O sea, es decir, que buscamos estudiar resultados finales de los tratamientos e intervenciones. Indudablemente, si nosotros hablamos como sistema sanitario, deberíamos pensar que el resultado final de un sistema sanitario es disminuir la morbilidad, disminuir la mortalidad de los ciudadanos y aumentar la esperanza de vida. Y en ese sentido, no nos cabe la menor duda de que en los últimos años el sistema sanitario ha obtenido esos resultados claramente, ¿no? Si hablamos de hace 30 años o 40 años, expectativas de vida de 65 o 70 años se ha convertido en 87 años, como nos decían ayer. Si la morbilidad ha permitido actuaciones del sistema sanitario tan importantes como tratamientos innovadores, la tecnología, la organización sanitaria, ha permitido que el nivel de morbilidad del país muchas enfermedades que antes eran mortales se han cronificado. Todos conocemos, pues no sé, se me ocurre la hipertensión, el SIDA, pues todas aquellas enfermedades que han hecho que avanzando los tiempos, se han convertido en enfermedades crónicas. Todo esto se ha estudiado en observatorios de salud en este país, ¿no? De hecho, el Sistema Nacional de Salud tiene su propio observatorio donde se gestionan ingente cantidad de datos para que se tomen decisiones
para que los gestores, los profesionales y los ciudadanos tomen decisiones en cuanto a su salud, ¿no? Y estas decisiones en cuanto a su salud deben conllevar resultados. Y esos resultados son indudables que han sido francamente buenos. Yo, como se ha nombrado a Porter y las teorías porterianas, yo también soy un entusiasta y, de hecho, las 5 fuerzas de Porter yo lo aplicaría al sector sanitario y creo que es un modelo perfectamente exportable el modelo directivo de organizaciones, vale para empresas y vale para organización sanitaria. La primera fuerza, yo diría que hablaría de centros sanitarios o en general la sanidad, o los centros sanitarios, como queramos, o los centros de salud, deben ser competitivos, deben ser capaces de establecer medidas de comparación, benchmarking, deben ser capaces de entenderse los sistemas, como decía nuestra compañera de Galicia, que todos hablemos el mismo lenguaje y todos tengamos el mismo conocimiento y todos anotemos de forma similar. Por lo tanto, yo creo que eso sería un buen avance. Una segunda fuerza sería el poder indudable, que se ha dicho también en esta mesa, de los clientes, de los pacientes y de los ciudadanos. Indudablemente son los ciudadanos, son personas con mucho más conocimiento, personas que acceden a mucha información y personas que son mucho más exigentes con el sistema sanitario. Por lo tanto, ahí obliga a la empresa a que, en este caso a la organización, a que seamos mucho más decididos en cuanto a valor y en cuanto a resultados. Indudablemente, el sector también tiene sus amenazas y las amenazas pueden venir de sistemas muy cerrados, de sistemas públicos muy cerrados, de sistemas privados muy cerrados, de colaboración público-privada poco definida o muy dificultosa en este país y que no acaba de cuajar cómo se puede trabajar conjuntamente. Y hablaré algo de la pandemia, y la pandemia nos ha demostrado que se puede trabajar conjuntamente. Indudablemente, una cuarta fuerza sería que estamos permanentemente con evolución tecnológica, con innovación, con capacidad de generar nuevos productos y nuevos servicios en el mundo sanitario. Y eso lo demandan también los pacientes. La tecnología es capaz, y la innovación, de dar muchas soluciones a gran cantidad de problemas de salud. Y, por supuesto, nunca tendremos unos buenos resultados si no hay una buena organización asistencial, si no hay unos procesos bien medidos, bien estandarizados, bien organizados y que nos permita asegurar que vamos a tener un resultado final importante. Para mí, yo pondría un ejemplo que ha sido la pandemia. Nos ha enseñado a todos a lo largo de 1 año y medio a qué era importante, a qué tenía valor, a qué no tenía valor, a trabajar de una forma diferente y a saber de los resultados que obteníamos, tomar decisiones en base a muchos datos, a mucha información. Yo creo que lo primero que podríamos hablar, en ese caso práctico, digamos, de la pandemia, primero, una gestión masiva de datos. Hemos estado obligados a trabajar con muchos indicadores, con cuadros de mando, con muchos informes, con ingreso de pacientes COVID y no COVID, con toda la gestión hospitalaria que hemos tenido que hacer, la gestión en atención primaria, la gestión que ha sido importante porque no nos manejábamos también en ese mundo de la epidemiología y de la salud pública, y que eso ha permitido conocer bien qué cantidad de datos teníamos y cómo debíamos agruparlos y cómo debíamos tomar decisiones. Esto nos ha permitido tomar decisiones, minimizando incertidumbres en la medida que podíamos y poniendo valor en las acciones que podíamos realizar. Hemos mejorado indudablemente
Hemos dado respuesta con un modelo de organización asistencial diferente, donde se han tomado decisiones muy ágiles y muy rápidas en todos los hospitales, en todos los niveles, en primaria y en los hospitales. Se ha modificado el sistema de organización, se han modificado las plantas, se ha modificado la ocupación, se ha modificado el plan de trabajo de los profesionales, se han hecho planes de contingencia, se han hecho planes y evidentemente planes de vacunación, porque íbamos conociendo que la pandemia con la vacuna reducía la mortalidad y la morbilidad. Y con ello hemos visto que había resultados, se han obtenido resultados importantes. Hemos conseguido parar la evolución natural de una enfermedad que nos estaba consumiendo, una enfermedad en la que había mucha mortalidad y mucha incertidumbre, en la que había mucha morbilidad con ingresos muy prolongados. Todo eso hoy, que estamos en sexta ola, puede haber muchos contagios, podemos elevar mucho el número de contagiados por 100.000 habitantes y, sin embargo, el número de pacientes hospitalizados es francamente bajo, o sea que indudablemente ha habido un éxito en las vacunas y el resultado ha sido francamente bueno. Por último, comentaré un par de frases que me parecían interesantes cuando hablamos de resultados. Trabaja el proceso y llegarán resultados. Eso es indudable. Otra es que nunca tendremos buenos resultados cuando hay una mala organización, cuando hay una mala gestión de todo lo que hemos estado hablando. Y después, la famosa frase de Albert Einstein, que a mí me parece genial: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Perfecto, bueno, creo que hemos tenido 4 intervenciones excelentes y además muy complementarias. Os habéis repetido muy poco, evidentemente habéis puesto énfasis en temas comunes. Creo que habéis respondido claramente a mi primera pregunta. No es o no debería ser una moda y ha venido para quedarse. Creo que estamos todos de acuerdo. En cualquier caso, si no es una moda, debemos actuar y debemos actuar más. Ahora es el turno de las preguntas de los asistentes. Hay una pregunta, doctor Guerrero. Hola, buenos días. Muchas felicidades. La verdad es que la mesa ha sido fantástica. Pero hay una pregunta que siempre... Yo sé que esto no es una moda, Eloína, clarísimamente lo sabemos los que llevamos ya muchos años. Pero realmente estamos hablando de resultados en salud o de salud o resultados de los servicios sanitarios. Porque no es lo mismo. Soledad ha hecho una indagación ahí muy interesante, pero nosotros no hacemos salud, hacemos servicios sanitarios. Lo único que pasa es que no hemos empeñado en meter la palabra salud como una moda. Esto sí que es una moda. Pero nosotros, nuestra participación en la salud, y lo ha dicho Soledad muy bien, por tanto, a lo mejor deberíamos de reflexionar sobre esa cuestión. Esa sería la primera. La segunda es pregunta. ¿Realmente sabemos qué aportamos con los servicios sanitarios? ¿Qué valor aportan los servicios sanitarios para los pacientes? ¿O no lo imaginamos? Porque yo creo que no lo imaginamos y caemos en el error de siempre. Y es que pensamos con nuestro cerebro lo que creemos que ellos piensan con el suyo. Y esto yo creo que es tiempo para que yo al menos soy ya bastante mayor como para seguir creyéndome esta mentira, porque yo creo que es una auténtica mentira. Y la tercera cuestión es, ¿por qué no aceptamos que gestionamos servicios sanitarios? Y hay excepciones. Álvaro ha hablado del modelo concesional, que creo que aporta muchas cuestiones sobre esto, es un avance importante, pero en líneas generales tenemos que aceptar, o deberíamos de aceptar, que nuestros objetivos cuando firmamos un presupuesto en una organización sanitaria primaria o especializada, de lo que estamos hablando hoy es residual. Y me gustaría saber si estáis de acuerdo con este planteamiento o es que yo todavía vivo en otro planeta. Mariano, yo creo que vives en otro planeta, realmente es lo que creo, porque, a ver,
yo creo que esa manera de gestionar que evidentemente antes y hace tiempo el paciente no importaba, tampoco el paciente se implicaba, tampoco teníamos desde la propia administración sanitaria esa relación que tenemos hoy con los pacientes, pero yo te aseguro que en los propios servicios, las propias gerencias y equipos directivos gestionamos de acuerdo con los pacientes. Gestionamos de acuerdo y sobre todo cuando pues tomamos decisiones a la hora de si hacemos A o si hacemos B. Y evidentemente en situaciones más generales, de actividades generales que no conllevan ninguna decisión, como puede ser cualquier actividad urgente, patologías que evidentemente hay que contar con el paciente, pero que ya está muy generalizado, pero que sí que creo que en este momento no gestionamos los servicios sanitarios, pero siempre contando con los pacientes. No lo hacemos a lo mejor de una manera tan exhaustiva como puede hacer a lo mejor Juan Antonio, porque tiene, pues como él bien decía, una población de 900.000 habitantes, con un modelo, pues no es como el sistema público, en donde realmente no solo tenemos la parte asistencial. Yo en mi área concretamente pues tengo la parte de formación, Facultad de Medicina, tengo la investigación con un instituto, esa investigación translacional con el hospital, pero sí que lo hacemos y también trabajamos en función también de los investigadores y con los pacientes para ver esos tratamientos. Yo creo que hoy no podemos decir que no trabajamos con los pacientes y yo creo que sí que gestionamos para conseguir salud. Yo creo que evidentemente contamos y nos comparamos con número de intervenciones, número de consultas a nivel macro. ¿Qué nos falla? Desde luego lo que nos falla yo creo que es la información. El tema, cuando hablamos de la pandemia, todos vimos durante la pandemia y algo tan simple, ¿no?, como es el número de muertos, ¿no?, había discrepancias en cuanto si eran más o menos, cuando eso es algo muy tangible. Entonces, yo creo que lo que tenemos que apostar es por unos sistemas de información muy, muy precisos y con unos estándares a los cuales tiene que haber un consenso para que todos nos basemos en esos estándares. Es mi opinión. Bueno, yo creo que gestionamos servicios sanitarios. Lo que pasa es que para gestionar los servicios sanitarios o cambiamos el chip y gestionamos o nos preocupamos por la salud, o va a ser muy difícil gestionar servicios sanitarios. A ver, nuestro modelo se basa en un modelo de cápita, como decía Mariano. Entonces, es difícil mantener unas cápitas que simplemente crecen, lo que crece el IPC sanitario, que es menor que el IPC real, bastante por debajo de lo que es, y en un volumen donde si no eres capaz de controlar la demanda, pero la demanda la tienes que controlar no pensando solo en hacer más intervenciones, sino en que no llegan al hospital porque están sanos, porque nos preocupa más el hacer una endoscopia que no operar un cáncer de colon, ¿no? Entonces, claro, nuestra obligación es pensar en cuántas cosas hacemos pensando en la salud para que esos ciudadanos se encuentren sanos y no vengan al hospital. Nuestro modelo no se basa en hacer. Si hacemos más dinero perdemos. Lo que tenemos que hacer es que estén sanos y que acudan al hospital en aquellos actos en los que verdaderamente le aportamos valor al ciudadano. Claro, todo esto depende del nivel de madurez en algunos aspectos de las organizaciones. Nosotros no vivimos el problema de la lista de espera como puedes vivir en el servicio público. Entonces, en esa fase en la que estamos bastante más controlados en la lista de espera, tanto en consultas como en pruebas como en quirúrgica, lo que nos interesa es trabajar mucho más en los resultados en salud para que el ciudadano venga. Y luego, la otra pregunta que has hecho, si nos importa lo que piensa el ciudadano. Claro, nosotros ya venimos trabajando con el sistema del NPS, que claro, eso te está dando información a tiempo real de lo que opina el ciudadano y es una forma de corregir
muchas de las cosas que luego van a generar muchos más actos clínicos que no valen para nada. Y ese es un cambio fundamental en introducir al ciudadano desde el primer momento en cosas que realmente son... O sea, tenemos que saber qué es lo que le podemos ofrecer al ciudadano. O sea, no todo lo que el ciudadano puede pedirnos, pero sí en aquellas cosas que son básicas. Nos interesa mucho más saber que el ciudadano conozca lo que va a ser la fase de recuperación, por ejemplo, de una prótesis de rodilla, y que a lo mejor influir en que en vez de ir al traumatólogo vaya al endocrino y seamos capaces de que pierda peso y le pongamos la prótesis de rodilla dentro de 10 años y no en el momento actual. Esa es mi opinión. Y bueno, yo opino que, a ver, hay varias cosas. En primer lugar, sobre el debate que es filosófico y que ya me gusta, de si estamos gestionando sistemas de salud o estamos gestionando salud. Al final yo creo que lo que estamos haciendo, los sistemas de salud están gestionando la pérdida de la salud. Porque cuando no hay pérdida de salud y se trata de mantenerla, se dedica a salud pública, que ahora mismo ha cobrado una relevancia importante, pero que hasta ahora era la gran olvidada, ¿no? Por tanto, antes decía que los condicionantes sobre la salud son condicionantes que son ajenos a los sistemas de salud, ¿no? Entonces, está bien como debate filosófico. Yo creo que al final los sistemas de salud se tienen que valorar por la capacidad de revertir esa pérdida de salud o esa enfermedad. Entonces, se tienen que valorar en función de eso. Y en cuanto al tema del paciente, uno de los elementos vertebradores, precisamente por volver al tema del valor, uno de los elementos vertebradores de la sanidad basada en valor es la toma de decisiones compartida. Toda la evidencia, toda la bibliografía, todo el corpus que ahora mismo de conocimiento sobre este tema incide e insiste una y otra vez en que la toma de decisiones compartida es el eje que articula una verdadera sanidad y asistencia basada en el valor. Con lo cual, al final, la toma de decisiones compartida obliga a que esté el paciente, obliga a que esté el profesional y obliga a que esté la administración también, o que esté el financiador, ¿no? Porque hay que ser capaces de establecer esos resultados y esas intervenciones conforme a lo que necesita el paciente, conforme a la cartera de servicios y conforme a lo que resulta racionalmente costeable. Entonces, eso no se está dando de una forma, yo insistía, hay muchas iniciativas muy interesantes de las que tenemos que aprender y que tenemos que ser capaces de universalizar, pero ahora mismo yo, lo siento, Eloína, pero estoy de acuerdo contigo en que todavía no es algo universal, que tenemos que tender hacia eso, pero que yo creo que todavía no podemos decir que sea algo universal y que se dé en todos los casos. Bien, ¿hay alguna pregunta más del público? Si no, yo, como hemos empezado 5 minutos tarde, creo que podemos comernos 5 minutos del café. Me gustaría que profundizáis un poco en el impacto de los sistemas de asignación de recursos. Cuando os hablaba de la administración, entre otras cosas, enfocaba el tema con los distintos sistemas de asignación de recursos que tiene la administración con los centros sanitarios. Aquí tenemos 2 modelos claros, por lo que intuyo los 3 que excepto Juan Antonio, tenéis un sistema de asignación de recursos básicamente presupuestario, con criterios presupuestarios, versus un sistema de asignación de recursos capitativos. Realmente el impacto del sistema de asignación de recursos sobre la orientación a los resultados y el valor, ¿lo veis tangible? ¿Es así? ¿Creéis que realmente cambia la situación? ¿El sistema incentiva? ¿El sistema de asignación capitativa en sistema incentiva a orientarse hacia resultados? A ver, yo creo que estamos muy lejos de eso. O sea, primero porque para que esto fuera, que la financiación fuera acompañada a resultados de valor, se tenía que dar un periodo largo de tiempo donde el objetivo de los políticos estuvieran en este sistema. Y aquí lo que preocupa, pues ahora dentro de 1 año o 2 años hay elecciones y nos preocupa la lista de espera y nos preocupa pues lo que cada día estamos viendo, y entonces estamos muy lejos, no se le da. Nosotros hablamos de nuestra experiencia, nosotros tenemos contratos a 30 años con la administración que lo único que son pliegos que no están desarrollados, que se deberían desarrollar en este sentido, y lo único que te reconoce es pues que te voy a ir pagando en los próximos años en función del número de tarjetas que crecen y en función de un IPC. Yo creo que estamos muy lejos de eso, porque alguien que viera la sanidad como preocuparnos en la salud de los ciudadanos, no solo desde el aspecto de salud pública que ha crecido ahora, sino que viera la sanidad dentro de
de 15 años vería que si no trabajamos de esta manera es imposible ir manteniendo el sistema sanitario. Esto pasa como lo de las pensiones. Cada vez aparece un fármaco nuevo, ese fármaco se introduce en los hospitales, tiene un coste, la productividad del sistema sanitario es baja, aumentan los costes de personal, las plantillas, o sea que estamos muy lejos. Como no haya una visión a largo plazo de un consenso, lo veo difícil en este momento, en este país. Miguel Ángel. Bueno, pues indudablemente es una cuestión delicada, ¿no? Porque asignación de recursos en el sistema público pues está absolutamente limitada por el sistema presupuestario propio, ¿no? Por lo tanto, de forma tradicional, cada centro tenía su presupuesto y cada año pues te subían según la subida que procediera, pero no en función de resultados o de valor o de cuestiones de estas. Para mí ha sido muy importante que la época de pandemia ha cambiado mucho la situación. Ojalá no volvamos a situaciones anteriores, ¿no? Pero la época de pandemia ha permitido tomar muchas decisiones, incremento de plantilla, incrementos presupuestarios importantes, por encima de un 10, 15, 20%, inversiones muy importantes, ha habido dinero, porque había que tomar decisiones rápidas en función de una situación muy concreta, ¿no? Y a lo largo de un año y medio hemos dispuesto los gerentes y hemos tomado decisiones muy ágiles. Hemos podido contratar con rapidez fuera de los sistemas tan duros de la Administración. Hemos podido disponer de presupuestos sin necesidad de ir pues, comprando, no sé, respiradores y comprando cantidad de equipamientos, sin las trabas de tanta burocracia y de tanto concurso público. Durante un año y medio el complejo sanitario ha tomado decisiones muy importantes que con mucho gasto, decisiones tomadas en función de necesidades que aportaban mucho valor, porque si no hubiera sido absolutamente caótico y catastrófico, y que desde luego para mí sería un modelo a tener en cuenta. O sea, no debemos retroceder a sistemas tan rígidos como los que teníamos, sino que algo hemos aprendido y algo deberíamos mantener de esta agilidad en el funcionamiento, gracias a Dios. O sea, Yo, si me permitís, creo que de todos los discursos de las lecciones aprendidas, seguro que debemos aprender, pero a otros deberían aprender de lo que acabas de decir. Realmente, si ha habido un cambio radical del sistema sanitario como respuesta a la pandemia, ha sido que han caído todas las fronteras y, perdonad, los que estáis en gestión directa, que habéis podido tomar decisiones. El sistema, creo que estaríamos de acuerdo, que está previsto para que no las toméis, para dificultarlas. En el momento en que se ha abierto la veda de la toma de decisiones directivas, el sistema ha demostrado y los directivos habéis demostrado que tomáis las decisiones correctas, adecuadas y de forma ágil. Desgraciadamente no soy muy optimista que esta lección la aprendan los que la tendrían que aprender. Un matiz. Y además esas decisiones las hemos tomado con los clínicos. Por supuesto. O sea, son decisiones que se han tomado desde los propios centros. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues bueno, ahora sí que ya hemos cumplido nuestra hora. Muchísimas gracias. Creo que hemos aportado que han aportado una visión crítica pero optimista sobre el impacto de los resultados en salud en la gestión sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias.